y quiero darle la bienvenida a Campo Elías Terán Jr., hijo de Campo Elías Terán Dix, que nos acompaña a esta hora desde Bogotá vía Zoom. ¿Cómo estás, Campito? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Yair? Un abrazo y un abrazo también a toda la gente en Cartagena y muy buenos días. Para mí siempre es un placer conversar contigo y te vi el sábado, estuve acompañándolos también por una amable invitación que justamente me hiciste, Campo, a esta Eucaristía, y dijiste, fuiste muy breve en unas palabras que dice al final de la misa, y es que todo el tiempo lo está recordando, y pese a que ya pasó una década, lo sigues llorando. ¿Cómo es tu actualidad en ausencia de tu papá, que tuvo un rol no solo como padre, sino también como formador profesional de ti? ¿Cómo son tus días y cómo son tus días familiares? Bueno, muchísimas gracias por asistir, Yair. Bueno, la verdad, para mí no parece que fuera ya tanto tiempo. Yo no siento que han pasado 10 años, la verdad. Ahora tenía 10 años de no ver las imágenes que vi ahora. Para mí es como si hubiese sido ayer lo que pasó con mi papá. Pero es una imagen muy presente. O sea, yo en mi casa tengo muchas fotos de mi papá. Al dedicarnos a lo mismo es inevitable que durante el día alguien me haga algún comentario de mi papá. Es impresionante, pero son 10 años donde siempre alguien en el transcurso del día me hace algún comentario o me envía algún mensaje o me envían fotos o alguien de sus amigos se acuerda y me manda una nota de voz. La verdad, yo creo que la gente cercana sabe que a mí me gusta mucho hablar de mi papá, de cómo era mi papá, de anécdotas de mi papá, y la gente lo hace. Y en un día siempre hay algún recuerdo. Y a nivel familiar, siempre que estamos mi mamá, mi hermana y yo, siempre en un desayuno, en un almuerzo, en una cena, en un viaje, en cualquier momento salta alguna anécdota de mi papá o un como mi papá decía, y ahí nos reímos. Entonces es una imagen muy, muy presente que tengo y que siempre siento conmigo. Sí, Cambio, usted que, bueno, el sábado, quiero que me haga referencia a lo del sábado, ver tantas personas también que acudieron a esa cita a recordarlo. Fue, por supuesto, muy emotivo para todos ustedes. Sí, claro, sobre todo porque había gente de todas sus etapas. O sea, eso habla del cariño que él despertaba en la gente. Había personas de la emisora. Estaba Candondoño, que es el gerente de RCN Radio, estaba Pedro Valdés, que fue su comentarista de toda la vida, tal vez una de las personas que más conoció a mi papá. Estaba Albeiro Rocha, que era el técnico para instalar los equipos en los estadios y era también operador de radio. Estaba Hernán Grey, que siempre fue una persona muy cercana a mi papá de la emisora, pero también había ex compañeros de él como Ekel Ortega, como Oviedo, como los que no pudieron ir me escribieron. Entonces, había personas vinculadas ya a su periodo en la parte política y sus amigos de toda la vida que no tenían nada que ver ni con su trabajo ni con la política, sino que eran amigos de él. Y fueron personas que estaban, o sea, mi papá irradiaba eso, mi papá irradiaba ese tipo de sentimiento hacia él y claro que a uno lo llena de orgullo que 10 años después la gente todavía lo recuerde con ese cariño. Sí, tú has mencionado aquí el nombre de una persona, Pedro Valdés, Campi, que tú mismo lo has descrito como una de las personas que más lo ha conocido, lo conoció más bien, que lo conoció durante su carrera profesional frente de los micrófonos como periodista, y justamente él está con nosotros, Pedro Valdés. Bienvenido a Hoy en Día del Canal Cartagena. Qué bueno que estás aquí con nosotros recordando después de 10 años a su amigo entrañable Campo Elías. Yair, muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo cordial para usted, para toda la gente del canal, para mi hijo, prácticamente, Campo Elías Terán Dix, una persona por la cual siento un aprecio especial, tan especial como el de su papá, que influenció mucho en mi carrera periodística. Incluso creo que también tuve cierta influencia en lo que fue la época como narrador de fútbol
de Campo Elías Terandix, que era narrador más de béisbol y de boxeo, de otros deportes que del fútbol. Pero el hombre se animó al fútbol y terminó siendo uno de los grandes narradores que ha tenido el fútbol aquí en la ciudad de Cartagena, un gran seguidor, entre otras cosas, del Real Cartagena. Para mí es un placer estar aquí, compartir con el Junior. Lo hice el día sábado, quedé impresionado, porque en esa Eucaristía que se realizó el día sábado, quedó retratado lo que era en el sector popular, básicamente, de la ciudad de Cartagena, lo que era Campo Elías Terandix, todo su legado, su alegría, su folclore, sus anécdotas. En fin, la verdad fue un sábado maravilloso que nos hizo recordar los 10 años que tenemos en Campo Elías. Bueno, ¿y cómo ve al hijo? A su hijo también, ¿cómo lo ve? No, ese es un campeón. Ese se nos adelantó una barbaridad. Yo recuerdo cuando estaba pequeñito, que lo llevaba a campo al estadio. Y como comentarista, sabes que tiene uno su libreta, pues, y se cogía las libretas, cogía el lapicero, se nos montaba en río, pues era un lío. Y ahí fue creciendo y le creció la vena, pues, de comentarista. Una vez el papá, para dejarlo tranquilo, le puso el micrófono para que dijera algo. Y ahí le quedó la vena. Y hoy es uno de los grandes que tiene el periodismo colombiano, sobre todo en el tema fútbol. Bueno, Campi, por favor, desquítese. ¿Qué le decía a su papá de Pedro? No, mucho respeto. Mi papá le tenía mucho respeto a Pedro, lo quería muchísimo. Pedro es mi primer gran profesor y mi profesor más importante. Pedro, yo creo que Cartagena tiene una deuda con Pedro Valdés muy grande. Pedro está fácilmente entre los 10 mejores comentaristas de la historia de este país, de comentaristas de fútbol. Pero Valdés se lo pongo a cualquiera. El problema es que Pedro le gusta estar en Cartagena. Pedro le gusta andar con su boina, Pedro le gusta caminar a las calles de Cartagena. Mi papá decía, déjalo que es tranquilo, él es Valdés, él es así. Era lo que decía mi papá. Pero Pedro es uno de los comentaristas de fútbol técnicamente más grande que tiene este país, lejos. Yo siempre lo digo donde voy. Más allá de que yo me considero alumno suyo y de que yo lo tenga él como un gran maestro, Pedro es de los más grandes que hay. Yo creo que Cartagena tiene una deuda grande y el ambiente del fútbol y periodístico en Cartagena tiene una deuda muy grande con Pedro. Creo que a Pedro, y a Pedro se lo debe valorar mucho más de lo que se lo valora en Cartagena. Yo soy un convencido y un defensor de eso. Y además está conmigo desde el día 1, desde la primera vez que a mí me dieron un micrófono, estaba Pedro al lado mío. Bueno, ese día número 1, pero vayamos al día número 1 con Campo Elías Terandix. ¿Cómo usted llega a trabajar con él? ¿Cómo se conocen? ¿Y cómo empiezan a construir una historia que data de más de 15 años trabajando juntos en la cabina, comentando fútbol o béisbol? No, o todo. De conocernos, nos conocíamos antes, porque en el ambiente periodístico, sobre todo el deportivo, y prácticamente todos nos conocemos. Yo trabajaba en Todelar, cuando eso, estaba con Abel Antonio Renner, teníamos el grupo para transmitir los partidos del Real Cartagena. Campo ya estaba incursionando y él tenía un grupo con Egel Ortega, con Osi Martínez, con Juan Carlos Rebollo. Y él, desde que me escuchó a mí comentar, le quedó la idea de que yo tenía que trabajar con él, comenzó a coquetearme, hasta que llegó a convencerme de que había hablado con la gente de la cadena y le habían autorizado a un comentarista que trabajara de planta con la empresa, ¿entiendes? Entonces él pensó en mí, habló conmigo y me puso las condiciones del contrato. Me parecieron muy bueno, muy oportuno entrar a una cadena como RCN a nivel nacional. Y recuerdo que Álvaro Tinoco era el gerente de Todelar. Hizo todo lo imposible porque no me fuera para RCN, pero la verdad la propuesta era muy buena. Y ahí comencé ya lógicamente a trabajar con él, ¿no? Con Campo Elías, eso hace bastante rato. Bien, ¿qué aprendió usted de Campo Elías y qué aprendió Campo Elías de usted? Bueno, yo de Campo Elías aprendí la disciplina, la dedicación por el trabajo, la seriedad por el trabajo, el profesionalismo que debe tener un profesional en el caso del fútbol, o mejor del deporte, lo que es armar una transmisión con tiempo para no dejar nada improvisado. La verdad, era un enfermo. Lo que es más, Campo era tan enfermo que Campo vivía casi que las 24 horas del día con el radio en el oído. Eso.
Muy teso, Sí. muy teso, muy teso, muy teso. Campito, yo quiero preguntarte cómo la gente, mucha gente quizá no sabe, pero usted de profesión es abogado y termina siendo comentarista también deportivo. Ahí hubo ¿cómo fue el tema de por qué terminas estudiando Derecho y después te vas a estudiar Argentina para hacer lo que veías haciendo tu papá desde que tú eras pequeño? Mire, lo que dice Pedro es cierto. O sea, mi papá pasaba las 24 horas del día en la emisora. Pero era un enfermo de su trabajo. O sea, él no tenía que ver con sábado, domingo. No. Para él su trabajo era su vida. Yo andaba mucho con mi papá. Yo siempre fui más de andar con mi papá que con mi mamá. Y obviamente, ¿dónde más íbamos a andar? En la emisora. Para mí no existió ni Disney ni nada de lo que existe ahora para los pelados. Para mí era la emisora y los estadios. Ahora, en la emisora, imagínate, tenía consolas para jugar lo que yo quisiera. Tenía discos para jugar lo que yo quisiera. Había radios por todas partes para que yo neciara lo que yo quisiera. Y además, como era el hijo de campo, pues todo el mundo me dejaba. Y él de por sí que era necio. Ese era mi... Entonces era mi sitio de juegos, era la emisora. Cuando yo ya estoy estudiando, yo estudiaba en La Salle, yo la verdad nunca hice parte ni de la emisora de colegio ni nada. Para mí, o sea, la emisora era como la oficina de mi papá. Sí. Eso era para mí una emisora. Yo termino el colegio, a la universidad, que yo decía, por comunicación social, a mí eso no es que me guste mucho. El derecho me gustaba, la verdad me gustaba bastante, me gustaba todo ese tema del litigio y demás. Entonces comencé a estudiar Derecho, pero ya estudiando Derecho, yo ya me llegó un momento, y es que a uno le llega la época como que en la que uno quiere trabajar, uno quiere tener como su propia plata, no está pidiéndole a los papás que dame para aquí, que dame para allá. Ya aparecen las novias en la vida de uno, aparecen los gastos. De logística. Entonces, yo, quiero trabajar. Los gastos de logística, claro. Entonces, yo quiero trabajar. Entonces, mi papá me decía, ¿pero en qué? Si tú estás estudiando, ¿qué vas a trabajar? Entonces, mil ideas, mil cosas, y él no. Hasta un momento que yo le digo, bueno, yo había jugado fútbol toda la vida, y yo jugaba viendo los partidos de fútbol con mis amigos. Yo jugaba a hacerme comentarista, pero mamadera de gallo. Entonces yo dije, bueno, déjame estar en la emisora. Fue la solución que yo encontré. Déjame estar en la emisora y me vas pagando. Entonces él me dice, ¿en la emisora de qué? Yo decía, pues de lo que sea. Yo puedo hablar de fútbol. No, pero no. Vamos a hacer una prueba, tiene que comenzar. A él no le gustaba mucho la idea. Tienes que comenzar desde abajo, no creas que vas a llegar y vas a estar comentando. Y yo, papi, de lo que sea. Me acuerdo que estaba May Viloria, trabajaba con nosotros y de lo que sea fue que en las primeras transmisiones lleva el cable para aquí, conecta el cable allá, pon aquí poner la consola, aquí tal. Después con Carlos Gustavo me ponían a hacer, yo hacía fútbol internacional, entonces daba los resultados y estaba al lado de Carlos Gustavo ahí aprendiendo a cómo se tenía que preguntar. Bien. Ya apenas entré ahí, la verdad, Yair y televidentes, ya ahí fue una vena que a uno y una pasión que a uno le entra. Y ya después de varios años decidí ir a estudiar, terminé Derecho, me fui a estudiar Argentina y ahí comenzó la historia. Bien, una historia que, como dije al principio, está impregnada en los corazones, en las memorias de muchos ciudadanos. Pedro, por favor, cuéntenos un partido de fútbol, de béisbol, un evento deportivo que es el que más recuerda y que uno dice, aquí está Campo Elías. Bueno, un evento deportivo que más recuerda al lado de Campo Elías fue los Juegos Centroamericanos del Caribe. Que los de aquí de Cartagena. Aquí de Cartagena 2011, que lo cubrimos a nivel nacional. Fue la primera vez que me salí del contexto general mío, que era comentar fútbol. Me pusieron a comentar varios deportes del cual tenía muy poquita idea. Porque de pronto se me ponía a comentar o analizar béisbol, boxeo, me defendía. Sí. Pero varios deportes pero bueno, me tocó como empleado de la cadena y sí, acicateado precisamente por Campo Elías. Creo que fue el evento, digamos, más importante que cubrimos juntos, aparte de los partidos de Real Cartagena, estar viajando por todo el país, donde iba Real, ahí íbamos nosotros.
Bien, yo quiero invitar a toda la ciudadanía, son las 8:20 de la mañana, a que también ayude a recordar a Campo Elías Terán Dix, el exalcalde de Cartagena, gran comentarista y periodista deportivo en la ciudad y periodista ciudadano, ¿no? Porque también terminó resolviéndoles los problemas a la gente a través de la cabina telefónica, que también envíen sus mensajes a través de nuestro canal de WhatsApp o nuestra línea de WhatsApp para que también participen con sus comentarios aquí recordando a Campo Elías. Pedro, le decía, Campo terminó resolviéndole los problemas a la gente a través se apartó un poco digamos, del periodismo deportivo y fue al periodismo ciudadano. ¿Cómo fue esa experiencia? Usted que también lo tuvo al lado un poco en eso. Fue una experiencia, digamos, un poquito curiosa, ¿no? Porque en la medida que Campo se iba vinculando más a los noticieros y esa cuestión, sentía que lo íbamos perdiendo un poquito más para el tema del deportivo. Fútbol, sobre todo para el fútbol y en lo deportivo. Sí. Ya comenzó, por ejemplo, a dejarme a mí la responsabilidad casi que completa del programa Los Dueños del Balón, que aún todavía existe, y dedicarse precisamente al tema del periodismo, del periodismo de noticias, de noticias. Entonces, ahí él estuvo con Mutón, y se fue alejando un poquito de los Dueños del Balón, me fue dejando esa responsabilidad y le decía a los compañeros, creo que a Campo lo vamos a perder, vamos a prepararnos nosotros porque Campo se va para otro campo que se llama las noticias, y ahí comenzó a crecer, salió del noticiero Mutón, se quedó él con noticiero, hizo una carrera en el periodismo de noticias con el Noticiero Popular, que fue una cosa extraordinaria. No creo que en la ciudad de Cartagena haya habido un programa con más sintonía y con más, digamos, alcance popular, con más arraigo en la afición, en el pueblo, que el noticiero de Campo Elías. Campi, justamente, cuéntanos cómo fue ese cambio, cómo lo vivieron en casa, qué les decía su papá cuando decía, voy a alejarme un poco del tema del periodismo deportivo y voy a hacer ese periodismo que luego le sirvió de plataforma a la campaña electoral y ser luego alcalde de Cartagena. En mi casa se vivió de una manera natural, o sea, nosotros no nos dábamos cuenta, yo creo que nos comenzamos a dar cuenta de todo. Al ser mi papá un enfermo por el trabajo, era normal que él estuviera en el noticiero, estuviera en el programa deportivo y en la noche fuera a transmitir béisbol y el fin de semana transmitiera boxeo, hiciera la cabalgata, o sea, era normal. Eso era normal porque él era muy enfermo de su trabajo. Nosotros notamos el cambio les voy a decir, yo creo que esto nunca lo hemos dicho. Notamos el cambio en el celular. ¿Cómo hace? A ver. Cuando ya comenzamos a ver que era sábado, 6 de la mañana, sonaba el celular. 7 de la mañana seguía sonando el celular. 9 de la mañana, domingo 5 de la mañana, 7 de la mañana, domingo 7 de la noche. Y tú lo escuchabas hablando, ¿cómo así? ¿Cómo así que no tienen agua? Espérate, ya te soluciono, ya, espérate un momentico. Mire, doctor, tal, en barrio tal no hay agua, ¿cómo así? Hoy sábado en la tarde, ¿cómo los tienen sin agua? Pum. Ey, mira tú, ¿cómo así que tienen al barrio y la calle tal sin agua hoy sábado? Que la gente está disfrutando en su casa y no puede ni ver televisión. Ey, mira, cómo necesito un ataúd, se acaba de morir una señora y no tienen para el ataúd. Entonces ya cuando tú comienzas a ver eso todos los días, decía, bueno, mi papá, ¿qué? Entonces yo, papi, de acá, y eso de ataúd, no, una señora se murió en el barrio tal, no tienen para el ataúd, entonces estoy solucionándola aquí para que se lo lleven. Yo, papi, ¿cómo así que el tema de la luz, en qué barrio? No, imagínate, hoy sábado en la tarde, nosotros viendo aquí películas mexicanas y la gente no se puede ni siquiera tomar la fría porque no, se le fue la luz desde anoche y todo se está descongelando en la nevera, se les va a dañar la comida. Y ya cuando yo comencé a ver la actividad de él en el celular, y todo el día en función de ir solucionando problemas, ya en la familia dijimos, bueno, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Y ya cuando el noticiero comenzó a tomar el vuelo con el que terminó, pues obviamente nos dimos cuenta que su función social, él la sentía. O sea, la función social de él no era el noticiero solamente, el noticiero hacía parte de esa función social que él hacía de las 24 horas del día, fácilmente 15 o 16. Bárbaro, muy bárbaro eso. Y luego entonces, como decía, esa fue la plataforma para hacer su campaña política, viene su viraje a la política porque hay campo para todos. ¿Cómo fue ese momento en donde él les dijo,
me propusieron esto y voy para adelante a ser alcalde de Cartagena? No, la gente no sabe, pero yo trabajé en el Noticiero de la Mañana. Yo venía y yo era el encargado de contestar las llamadas. Ese era mi trabajo, encargado de contestar las llamadas de la gente y encargado de que se cumpliera la pauta comercial. Esas eran mis dos funciones en el noticiero. Entonces ya yo veía que la gente constantemente le decía, o sea, él ejercía funciones de alcalde como 3 años antes. O sea, había una protesta y él iba y solucionaba la protesta con su presencia. Si los que iban a protestar el día antes iban al noticiero a anunciarlo, él los aconsejaba. Ya un día, yo recuerdo un día que yo llego a la oficina y él está regañando a un pelado. Un pelado de 16 años, ya es un pelado grande. Y yo veía que estaba una señora y un pelado y él diciéndole, no, es que tú tienes que entender que la vida no es así. Yo voy entrando a la oficina y mira, y él también, ven y siéntate aquí. Entonces voy llevando yo de regaño del pelado también, pero yo decía, ¿esto qué es? Entonces cuando la señora se pone a llorar y le dice, escúchalo por favor, no sé qué, y la señora se va, yo le digo, papi, ven acá, y este pelado quién era, y tú por qué le hablas así. Y mi papá todo lo hacía natural. Entonces me dijo, no, es que imagínate, la mamá lo trajo porque lo expulsaron del colegio, entonces lo trajo para que yo lo regañara porque ella en su casa me pone todos los días. Yo le decía, papi, pero acá tú no eres nada de ese pelado. Me decía, no, pero para que veas el pelado, a mí no me dijo nada, y él dice que es rebelde, pero aquí estuvo calladito y ojalá que haga caso. Ajá, si la mamá me lo trajo, yo tengo que regañarlo y tengo que llevarlo por el buen camino. Entonces yo ahí pensaba, esto se está como saliendo de las manos, y cuando había filas en la emisora afuera para entrar, que me acuerdo que Juan Gosaín decía, bueno, pero ¿y Campo, poco de gente aquí qué? Y la seguridad de Juan Gosaín me decía, Campito, dile a tu papá que no podemos hacer nada. Entonces yo les decía, hagamos una cosa, el señor Juan entra a la cabina, no pasa nada, hablen ustedes con la gente para que se den cuenta. Y terminaban los escoltas de Juan Gosaín también tomando nota para decirle a mi papá, Campo, mira, esta señora necesita que tú la ayudes. O sea, ya la emisora vivía en función del noticiero. Y ya yo ahí lo vi de una manera natural. Yo veía a la gente diciéndole, tú tienes que ser el alcalde, tú eres mejor que el alcalde, tú nos tienes que ayudar, tú eres la esperanza de nosotros. Y yo ya ahí lo veía, yo decía, esto va caminado para la alcaldía, esto no... Ese era el camino que estaba marcando. Sí. Yo no le preguntaba mucho. Sí. A veces él me decía, ¿tú crees? Yo le decía, papi, lo que tú sientas. La gente te lo está pidiendo, lo que tú sientas. Y bueno, hasta que se decidió. Bueno, y en esa, Campi, y televidentes, en esa transición llegan personas a aportarle y a vincularse en esa actividad política, y yo quiero darle la bienvenida también, está acompañándonos aquí en la mesa de trabajo, a Óscar Brieva, exsecretario de Hacienda de Campo Elías durante su gobierno, amigo también de él y que lo ayudó durante todo ese trabajo durante la alcaldía, pero quiero primero darle la bienvenida a Óscar. Muy buenos días, Yair. Pedro Valdés, tenía mis años que no lo veía, no lo reconocí. Tampoco un saludo muy especial a Campito. Yo creo que Campito hizo una descripción interesante, Yair. Sí, ayúdame a entender esa transición. Interesante. A ver, el tema es que Campos se convirtió en el alcalde de las pequeñas cosas. O sea, él era el solucionador de esos problemas. Esa descripción de Campito me ahorró un trabajo. Resolvías, y además Campo era una manta. Sí. En el tema del noticiero. Tú pasabas por el aeropuerto, yo que caminaba, y habían 20 taxistas y 18 tenían el programa de Campo. Entonces él hizo una combinación bastante interesante, que era solucionar problemas y el tema también de la manera como hablaba. En Mandarinoski, la mamadera de gallo. Te voy a decir una cosa a ti. Cuando nosotros íbamos a los barrios en las campañas de Campo, la gente físicamente no conocía a Campo. Era la voz la que lo identificaba. Y simplemente la gente no le gustaba ni que Campo hablara de programas ni nada de esa vaina, sino tanquea, Tairina, tanquea, toda la mamadera de gallo de Campo. Era el discurso, sí, de alguna manera. Campo iba a un barrio y a los 5 minutos decíamos, Campo Elías está en la plaza, y la gente sacaba las sillas. Y en 10 minutos habían 400 personas. Entonces, me acuerdo que en el gobierno de María Mulata, Campos se inventó un cuento de soluciones de los viernes. Sí. Entonces todos los secretarios de despacho iban al programa de Campo de acuerdo al problema que había en el barrio. Y él tenía una campanita. Entonces él, si el funcionario no resolvía el problema, le pegaba 4 campanazos a ese funcionario. Y entonces cuando el problema se resolvía, eso que dice Campito, el agua, la luz, el cajón de muertos,
no lo resolvía el alcalde, lo resolvía Campo Elías. Entonces él se convirtió en el alcalde de las pequeñas cosas. Incluso me acuerdo que María Mulata nombró a esta niña Maturana de alcalde de la calle, pero el verdadero alcalde de la calle era Campo. Saludos, Campito, un abrazo. Yo quiero darle la bienvenida a esta hora también. Yo quiero darle la bienvenida a Hans Londoño, gerente de RCN Radio, y que nos hable justamente de lo que significó para la cadena, para RCN Radio, que Campo Elías se convirtió en una manta para en la ciudad y se convirtió en ese alcalde de la ciudad sin ser alcalde. Hans, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo muy especial para todos ustedes, para Campito que lo estaba escuchando, para Pedro, Oscar y para todos los televidentes. Sí, realmente, pues Campo era un tipo fuera de serie. Campo, digamos que Dios le dio un don especial, le había dado un don especial y un talento para la radio. Era un tipo que tenía mucha habilidad para hacer el comentario en el momento preciso, tenía muy buen sentido del humor. Digamos, Campo era de esos tipos que sale uno por ahí cada 100 años en la radio, y en ese momento era, como dicen en la costa, era una manta. Uno salía y, digamos, al mediodía los vendedores ambulantes todos tenían puesto a Campo. En las mañanas era impresionante, y las historias que contaban también son muy ciertas. Uno llegaba a los sitios y la gente decía: si no me atienden y si no me prestaron buen servicio, le digo a Campo Elías. Y la gente se iba para... Esa era la amenaza, porque sabían de la sintonía, digamos, que tenía Campo, y además que siempre prestaba un servicio social. Yo recuerdo mucho a Campo, humanamente, primero un tipo muy noble, un tipo sano, bueno, como decía Campito, que siempre quería ayudar, y tenía ese estilo también que decía Campito. Era un tipo, digamos, que iba diciendo las cosas como le parecían, y a veces, como dice Campito, cuando regañaba al pelado ese, Campito le decía: pero ¿por qué lo regañas si no lo conoces? Y él decía: pero la mamá me lo mandó y aquí estoy con él y hablo con él, y le digo, y ese era más o menos el estilo de Campo. Era un tipo, digamos, en la parte humana muy especial, y profesionalmente era un tipo fuera de serie, era un genio de la radio. O sea, de esas personas, digamos que hay cosas en la radio que se pueden copiar, pero digamos a los genios no se puede copiar, y Campo era uno de los genios de la radio, y tenía un don especial que Dios le había dado. Yo recuerdo también, yo creo que con Campito nunca había hablado de esta historia, pero ya Campo, que estaba como alcalde, lo invitaron una vez al noticiero para que, digamos, hablara pues del tema de la alcaldía, en fin, y lo pusieron a leer noticias. Pero Campo, recordemos cuando usted estaba aquí en el noticiero y leía las noticias, y Campo empezó a leer noticias, en fin, yo me lo encontraba ahora como las 6 de la mañana, recuerdo que yo iba para Barranquilla, y Campo me dice: yo vengo acá y yo soy feliz. Su felicidad era la radio, era un tipo apasionado de la radio. Él me decía: yo me levanto a las 3 de la mañana y empezaba a mirar los chistes que iba a contar, cuáles eran las noticias. Era un apasionado de la radio, y recuerdo que en ese momento hacía el noticiero, transmisiones de béisbol, transmisiones de fútbol. Incluso en algún momento alcanzamos a hacer un programa que se llamaba Los Adoloridos, en las tardes, donde las mujeres llamaban o los hombres, digamos, a buscar novio, en fin, y tuvimos también ese proyecto durante un tiempo. Campo, indudablemente, para RCN es una insignia. Nosotros en RCN tenemos algunos periodistas que han trabajado toda su vida con nosotros y tienen un sello que los identifica con la marca nuestra. Juan Gosaín, y Campo es otro de esos personajes, digamos, que la gente los ve y dice: son RCN, los identifica como parte de la cadena, igual Carlos Antonio Vélez. Yo te diría que recuerdo hoy los 3 personajes más importantes, digamos, de RCN que han llevado nuestro sello, y son Carlos Antonio, Juan Gosaín y Campo Elías, uno de ellos también. Sí, yo quiero, porque sé que tienes otras actividades, Hans, y por eso agradezco mucho este tiempo que nos haya brindado para recordar a Campo Elías Terandix. ¿Cómo manejaban esa situación de lo que describía Campito hace un instante, de
manejar la logística, el montón de gente que llegaba ahí al centro, a la locación, a la sede de RCN Radio, cómo manejaban el tema. Loco a Hans. Sí, que se estaba volviendo. Loco a Hans algún día. ¿Cómo resolvieron ese problemita? Es ver un reflejo del trabajo social que hacía Campo, porque llegaba la señora que quería el medicamento, que no tenía la silla de ruedas, el que tenía problemas en el bar, la que no tenía para comer, para el arriendo. Y claro, hasta en las afueras de RCN se nos acumulaba mucha gente y hace parte, digamos, de ese trabajo social, ¿no? Campo incluso recuerdo que siempre que salía atendía a todo el mundo que estaba, digamos, no salía corriendo y salía, no, cada persona tenía mucha paciencia también, digamos, para atender a todas las personas que se hacían afuera de la sede nuestra cuando estábamos en la Plaza de Bolívar, pero siempre tenía mucha paciencia para atender a todo el mundo. Yo recuerdo que salía y después le daban papeles y cosas con información, recetas médicas, pues, en fin, pero siempre salía y atendía muy bien a la gente en las afueras de RCN, y eso era pues también por ese trabajo social que hacía, ¿no? Sí, Hans, muchas gracias por este instante, este rato que compartimos. Sé que tienes otras actividades que hacer. Agradecemos que hayas brindado este tiempo de tu agenda para eso y recordarlo. Al final, para despedirlo, un mensaje final a todas esas personas que siguen permaneciendo fieles a RCN Radio y que siguen recordando y llevando en el corazón a Campo Elías Terán. Bueno, no, un saludo muy especial para todos. Se me olvidaba también, digamos, en esa parte de Campo también, que siempre lo vi en ese tiempo que estuvo con nosotros como un excelente papá, que lo que Campito decía, yo me acuerdo que en todos los partidos se iba con Campito y tiene una familia muy bonita y Campo siempre fue un excelente papá, digamos, pendiente de sus hijos. Yo, por ejemplo, el amor que Nereida, digamos, le tenía a Campo, era impresionante, digamos, lo cuidaba, estaba pendiente de él. Yo me acuerdo que Nere me llamaba, Hans, ayúdeme con esto con Campo, y siempre fue un tipo muy familiar, muy familiar, y de hecho conservan todavía Campo, Egla, Nere, esa unión familiar, aún después en la ausencia de Campo, pero sí tenían una familia realmente muy bonita. Campito pues siguió los pasos de Campo, digamos, porque también pues fue lo que digamos dio toda su vida con su papá como comentarista deportivo, como narrador, en el tema del deporte, en la parte social, y siempre lo vi como un excelente papá y siempre pendiente de sus hijos. Y Campito pues era sus ojos también ahí, porque para todo lado iba con Campo. Entonces, bueno, recordando ya Campo, sabemos que está con Dios allá en el cielo y seguramente en cualquier momento todos nos reencontraremos con él también. Aquí siempre lo recordamos y lo queremos mucho. Sí, muchas gracias, Hans. Y la familia creo que también. Un mensaje, Campos, si quieres responderle algo a Hans, por favor. No, muchas gracias, ¿no? A Hans siempre agradecido. Él llegó bien pelado allá a Cartagena, y sé que al principio no le tocó fácil con mi papá, pero bueno, ya después la relación fluyó y Hans fue una parte fundamental en todo el desarrollo del noticiero. Pues, además era difícil. Hans es de Cali, y llegar y entender la idiosincrasia de Cartagena, yo me imagino que no debía ser fácil para él, pero la entendió rápidamente, y Hans fue una pieza fundamental en todo el desarrollo del noticiero y de la carrera de mi papá. Es una persona que queremos mucho. Además, mi mamá siempre... mi mamá es tal cual como dice Hans. O sea, mi mamá es de las que llama a la jefa y está, mira, que pasa esto, que pasa aquello. Ella es bastante participativa en las cosas de la casa. Y Hans siempre la atendió y siempre estuvo pendiente de todas las cosas que ella le indicaba, ¿no? A Hans siempre un agradecimiento y mucho cariño también. Sí. Hans, muchas gracias. Sí. Hans, muchas gracias. Hans Londoño, gerente de RCN Radio aquí en Cartagena, que lo subimos también recordando todo ese episodio en la emisora. Pedro, si le quería dar la palabra a usted. No, simplemente quería decir que Campo Elías Terán fue el mejor problema que tuvo Hans Londoño como gerente cuando comenzó RCN. Fue el mejor problema que pudo tener fue Campo Elías. Mire, el noticiero popular, quería antes de pedirme
dar este datico, llegó a ser el único programa radial, llámese cualquier género en Cartagena, que se dio el lujo de rechazar clientes porque no le cabían. Ya no cabían. No cabía. Y había que esperar turno, que saliera uno para entrar otro. Eso marcó una historia aquí en la ciudad de Cartagena, ¿verdad? Que muy poquito, creo que Oscar la conoce. Sí, sí, me puede desmentir, me puede decir si es mentira. Totalmente de acuerdo. Sí, ese episodio, sí, yo, digamos, lo escuché mucho, que el tema de la pauta comercial para el programa, como usted lo decía, Pedro, ya no cabía nada, digamos, por lo que significa la manta que significa en la ciudad, y comercialmente, justamente para RCN Radio era absolutamente fundamental. Así que, digamos, eso, cualquier concesionario radial que haya, es una envidia total, ¿no? Y a usted... Es impresionante. Nosotros decíamos que, bueno, primero yo creo que Campo alcanzaba a leer en ese momento, yo creo que eran a veces hasta 140 cuñas leídas más las grabadas. Y como decía Pedro... En un momento que había 150. Sí, claro, era impresionante. Nosotros molestamos y decíamos que eso ya al final no era un noticiero, sino que eran unas cuñas por noticiero. Pero Campo lo hacía tan bien que esa cantidad de cuñas y clientes que teníamos, porque todos querían estar en el noticiero popular de La Cariñosa con Campo, y teníamos tantas cuñas, pero Campo lo hacía tan bien, digamos, al aire, que no se sentía, digamos, no se sentían esa cantidad de cuñas que teníamos, porque él amaba gallo, entonces echaba una cuña y vendía con una noticia y tiraba otra cuña, y entonces lo hacía muy bien, porque, digamos, eran muchas cuñas, pero con ese estilo particular que tenía, hacía que no se notara al aire que teníamos muchas cuñas, y se escuchaba el producto perfecto al final. Entonces, sí, comercialmente era además espectacular. Todo el mundo quería estar en el noticiero de Campo Elías en Cartagena. Sí. Oscar, bueno, ya llega el espacio de la alcaldía, después de ser el alcalde sin ser alcalde, y llega ese episodio donde ya se enfrenta, digamos, a manejar toda la administración, todos los recursos, el manejo de gente, el manejo ya de los problemas en sí de la gente. ¿Cómo fue, digamos, esos momentos? No, yo creo que ahí hay como dos momentos. Uno, el ejemplo, yo estoy de acuerdo con Jai y con Campito. Yo creo que Campo es un personaje que solo sale cada 50, 100 años, tiene una memoria impresionante. Campo le entregaban 200 papelitos y él se le quedaba en la memoria. Conocía a la gente por los apodos, por sus nombres. Y recuerdo que cuando Campo empezó, a mí me llamó Nereida. Bueno, yo venía del proceso con María Mulati y ella me decía: si tú no eres gerente de la campaña del señor Campo Elías, Campo no aspira. Así. Entonces me tocó a mí renunciar a un cargo nacional que yo tenía con mi amigo Juan Manuel Santos, y sí, asumí la gerencia de la campaña. La campaña en por sí, o sea, Campo no necesitaba gastarse un peso. O sea, Campo tenía el 60% de la intención de votos de todas las encuestas. Absolutamente de todas. O sea, ya Campo había hecho la campaña 30 años y la aceleró en los 4 años últimos de Judy Pinedo, que él era el alcalde realmente. Con el noticiero popular. Con el noticiero popular, y eso era en los barrios, en las calles, eso era una locura con Campo. Bueno, ya en la alcaldía, lógicamente, la alcaldía es un tema complicado. Campo tuvo muchos aciertos, desafortunadamente se enfermó. Prácticamente Campo lo que duró fueron 6 meses, 7 meses en la alcaldía, y no se pudo hacer mayor cosa. No se pudo hacer mayor cosa, y bueno, ya esos son otros temas. Pero lo importante hoy, incluso para recomendación de la cantidad de candidatos que hoy hay a la alcaldía de Cartagena, es que no los conocen. Sí. O sea, a Campo Elías el 90% de la ciudad lo conocía, y no lo conocía ni siquiera físicamente, por la voz. Mira, Campo, yo recuerdo anécdotas bonitas, señoras que solamente quería: tráeme a Campo Elías. Una señora en una silla de ruedas metía en una casa por allá, y Campo Elías llegaba y la abrazaba. Incluso hubo un momento en que algunas personas las disfrazamos, que eran más o menos parecidos a Campo Elías, pero ella decía: háblame, pero ahí sí no podías hacer nada, porque la gente identificaba a Campo. La voz y hay una anécdota que de pronto Campito conoce. Yo la voy a echar aquí, que se llama un tema de la mula de Camacho. Óyeme este cuento. Campo también, así como era, cogía unas rabias. Era como decíamos, cuando se cabreaba, era cabreado. Sí. Y entonces yo tenía la particularidad de que yo era el que lo amansaba. Entonces la mula de Camacho es una anécdota de un personaje allá en Arenal, de mi pueblo,
que para las fiestas de toro cogía una mula y la metía antes de arrancar los toros y esa mula tiraba patá para todo el mundo. Entonces yo le decía, Nereida, ese man, Campo es la mula de Camacho. Entonces yo le decía así, Jaile, me decía Nereida, corre que la mula de Camacho está tirando patá. O sea, porque ya era un estrés muy complicado. Y yo llegaba pues, ya fueron anécdotas. Y ahí, para escribir como 20 libros. La verdad, yo creo que con Campo y Nicolás Curi son quizás los dos alcaldes de elección popular con mayor recordación popular, incluso Campo más que Nicolás por el tema de los medios, pero Nicolás también fue 3 veces alcalde. Sí. Entonces yo creo que fue un tema interesante. Bueno, ya Dios sabrá qué hizo con el tema. Campos se fue muy anticipadamente, apenas con 6 meses de gobierno. Pero bueno, ahí estamos y Dios lo tenga en su santo reino y una bendición para todos, a la familia y para todos los amigos de Campolida, de verdad que sí. Campito, ¿cómo se vivieron esos días, esos pocos meses de él como alcalde de Cartagena? Si antes casi no lo podía ver en casa porque era un afiebrado por la emisora, por estar trabajando en cabina, más se perdió durante la alcaldía en términos familiares porque resolverle ya de la mano como él como protagonista los problemas de la gente, que eran muchísimos. Digamos que esa es de pronto la única gran deuda que yo tengo con mi papá, porque es que cuando él queda alcalde ya yo estaba en Bogotá. Y si yo hubiera estado con mi papá, al lado de mi papá, mucha gente que se ufana de estar cerca de él y que de manera manipuladora estuvo cerca de él, yo no hubiese dejado que llegaran al lado de él. Esa es una deuda que yo tengo con él. Pero bueno, la vida a mí me puso en Bogotá, lo cual era también una alegría para él. Pero sí es una deuda que yo tengo. Si yo hubiera estado al lado de mi papá, mucha gente no hubiese llegado tan cerca de él. Y yo sé que esas personas saben quiénes son. Y yo esa deuda la tengo. Yo no lo olvido. Pero a mí me tocó vivirlo en Bogotá. Yo hablaba con él todos los días. Mi papá seguía a las 3 de la mañana levantándose. Mi mamá molesta diciendo que pobre con él de la policía, el comandante, lo llamaba todos los días a las 4. Yo tengo un amigo que trabajó en la administración y mi amigo me decía, Campo, mi hermano, papá me llama a las 3:45, ¿qué hago? Pero así era él y él estaba despierto a las 3:45 y a las 3:45 la gente tenía que estar funcionando. Así de sencillo. A veces yo también salgo por donde vive mi mamá y me pongo a hablar con los muchachos que pescan y ellos me cuentan. Viejo salía a las 3:45, 4, llamaba al coronel de la policía y lo llamaba aquí al lado con nosotros en la canoa, hablando aquí de cómo yo iba a la pesca y la vaina y tal. Y él lo llamaba de aquí, tu papá tenía la ciudad en la cabeza. Es lo que siempre me dicen. Pero a mí ya me tocó vivirlo acá en Bogotá. Me veía con él acá. Yo no iba tanto a Cartagena, la verdad. Pero esa es digamos que la gran deuda que yo tengo con mi papá es esa, que de pronto en ese momento, también por cosas, o sea, yo en mi carrera tenía que salir de Cartagena y demás, pero sí, de pronto lo pude cuidar mejor si hubiese estado allá, y personas que hoy dicen que estuvieron cerca de él nunca hubiesen estado cerca de él. Sí, varias también anécdotas que no fueron tan buenas, digamos, en ese escenario político que ya sabemos que no es fácil, es bastante complejo, pero bueno, las cosas da, pero lo importante siempre es recordar con mucho cariño, como lo estamos haciendo hoy aquí en el programa. Campo, yo en lo particular, sabes que como amigo te aprecio, te quiero muchísimo. Cada vez que puedo que mis hijos me dejan ver un partido de fútbol que tú puedes narrar, aprendo también de ti, y en las tertulias que también por fuera de cámara también tenemos, es muy bonito, es muy importante. Esas son las buenas. Esas son las mejores. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por abrir tu corazón, tu espacio para poder conversar, si sea un ratico, de tu papá, que lo seguimos queriendo aquí en Cartagena y todos los cartageneros que están regados por todo el país. Muchas gracias, Campo. No, Yair, muchísimas gracias a ti, gracias también al canal, al señor Navid Balad y a ti por este espacio que le han dedicado a mi papá. Un abrazo a todos los televidentes, a todos los cartageneros, la verdad, muchísimas gracias por querer tanto a mi papá, por recordarlo tanto. A mí me encanta hablar de mi papá, así que a mí el que me vea en la calle y me quiera contar una anécdota de mi papá, solamente es que me diga, Campito, ven que te tengo un cuento de tu papá, y yo me siento y lo hablamos. Un gran abrazo a Pedro. Pedro, siempre lo digo, es una persona a la que yo le debo mucho. Me enseñó muchísimo. El 85-90% de las cosas que yo sé de fútbol las aprendí al lado de
de Pedro Valdés, así que para él un abrazo y muchísimas gracias, Jair. Yo quiero también agradecerle a Pedro por estar aquí con nosotros. Siempre va a haber, más bien, sí, como digo yo, siempre va a haber, nunca hay tiempo para hablar todo lo que podríamos estar hablando, sobre todo un personaje que marcó sus vidas, marcó la vida de cientos de cartageneros y de una ciudad entera, Pedro. Bueno, antes que se retire Campito, no sé si me permiten una pequeña Sí, anécdota. adelante, claro que sí. Muy jocosa, muy curiosa. Yo no sé si ese día Campo estaba ahí. Hubo un momento que el Real Cartagena se vio obligado a jugar en Sincelejo, todos sus partidos de local. Obviamente a los periodistas de Cartagena nos tocaba ir a transmitir a Sincelejo. Y Campolía, que es, como ya lo hemos descrito acá, un día vamos a un partido de Sincelejo, pero yo no me di cuenta que en el carro había una serie de cosas, juguetes y vainas y cosas de esas. Y cuando venimos para Sincelejo, que pasamos por la cárcel de Ternera, Campo entra con la camioneta, allá, su camioneta, el vehículo donde yo iba. llegó ahí. Y cuando llegó a Campo, saca enseres de aseo y tal, para los presos. Que los presos lo querían una barbaridad, la gente de la cárcel también. Bueno, entramos, él hizo lo que tenía que hacer y resulta que cuando vamos a salir se le mete el tema al vigilante, al policía, que yo era un preso, que yo no había entrado. que yo era un preso. Que se estaba volando, que ¿qué? se me estaba así, que me había camuflado. Y dije, compadre, usted ¿cómo usted va? O sea, que usted no me vio entrar. No, usted no entró acá. Y usted aquí se me queda acá. Yo pensé que el tipo estaba haciendo una broma. Estaba mamando gallo, digamos. Exacto, pero cuando yo veo que el tipo insiste, dije, Campo, tú estás callado. ¿Y cómo tú le dices que...? Y Campo muerto de la risa. Y Campo le dice al tipo que no, que sí. Y el tipo se le metió que no. Tuvo Campo que ir a la dirección, hablar con la directora para que se diera cuenta que yo sí había entrado, que yo era el comentarista de Campo, que yo no era ningún preso. Y me hizo pasar un momento, pero curioso, increíble. Ahí está Campito que me iba a decir mentira. Un momento complicado para mí, entre otras cosas, muy complicado. Pero así era Campolía y él muerto de la risa.